Buen día, estimados estudiantes. Continuando con el contenido de la asignatura Farmacoepidemiología, hoy vamos a conversar acerca de la metodología de los estudios de utilización de medicamentos. Fíjense ustedes que la consideración de la prescripción y consumo de medicamentos como un problema de salud pública es un hecho que tiene relativamente poco tiempo. Esto se debe a que el aumento progresivo que se ha venido suscitando en todos los recursos destinados a la prestación farmacéutica, o lo que conocemos como la atención farmacéutica, junto con la baja calidad que presentan algunos de estos medicamentos y sobre todo los problemas asociados con la prescripción y la dispensación, esto ha sido un factor determinante para ir desarrollando los estudios de utilización de medicamentos. Además que también ha contribuido a generar un debate sobre lo que son los sistemas de salud, los sistemas de prestación, específicamente de prestación de la atención farmacéutica, lo que ha hecho que se incremente el interés por trabajar los problemas asociados con los medicamentos, sobre todo una vez que están disponibles para la atención de la población. Por supuesto que el objetivo aquí lo que buscamos es tratar de hacer una revisión de lo que es la metodología que facilite la lectura crítica y el diseño de un estudio de utilización de medicamentos, principalmente adecuado a las características del sistema de salud nacional. Para lo cual, pues bueno, se van a revisar las indicaciones de utilización de los medicamentos, se propone una clasificación de la utilización de lo que son los estudios de utilización de medicamentos y se va a discutir también la aplicación de los distintos diseños de investigación a el análisis, ¿verdad? O digamos que a los proyectos que tienen que ver con los estudios de utilización de medicamentos. Finalmente también se valorará un poco la utilidad de los estudios de utilización de medicamentos como instrumentos para la administración y la gestión sanitaria y también se revisarán cuáles son las principales fuentes de datos pues, que se pueden utilizar para los estudios de utilización de medicamentos. Los estudios de utilización de medicamentos, digamos que tienen como objetivo fundamental mejorar la calidad de la utilización de estos insumos a través de la mejora del nivel de conocimiento sobre los mismos y sobre la capacidad para tomar decisiones de las personas que tienen de los responsables directos e indirectos del consumo de estos insumos esenciales para la salud. Los objetivos también se pueden concretar en dos aspectos básicamente. La identificación de problemas en la utilización de los medicamentos y la identificación de los factores que condicionan esa mala utilización. Es decir, primero determinamos, y de ahí la utilidad de la epidemiología en asociación con el estudio de utilización de medicamentos, primero entonces hacemos una determinación de cuáles son los problemas que hay con el uso de medicamentos y también a su vez los factores asociados a esa mala utilización de medicamentos. De esta forma, entonces se pueden lograr las intervenciones sobre esos factores para intentar solucionar o, digamos, proponer soluciones para tratar de resolver los problemas que se han detectado. Todo este proceso encierra, por supuesto, un concepto de auditoría, que es una palabra que se utiliza mucho y que puede tener connotaciones peyorativas, pero que específicamente en el área de los estudios de utilización de medicamentos y lo que es la farmacoepidemiología, lo que tiene que ver o está asociada fundamentalmente es con la gestión, la planificación y las políticas sanitarias en torno al uso adecuado de medicamentos en la población. Por tanto, entonces los estudios de utilización de medicamentos deberían constituir una base importante para la toma de decisiones políticas en materia de medicamentos. Sin embargo, digamos que en los últimos tiempos numerosos países pues, han puesto en marcha diferentes medidas encaminadas a reducir fundamentalmente o digamos que dirigidos principalmente a disminuir el costo de los medicamentos, tratar de contener los costos de los medicamentos. Estas medidas no siempre están avaladas científicamente y tampoco se han relacionado con efectos indeseables, tales como la reducción, o han estado más asociados con efectos, digamos, contraproducentes, porque ha habido una reducción en el uso de alternativas terapéuticas con buena relación de costo-efectividad. Ha habido también una reducción del uso de fármacos que son absolutamente necesarios. Ha habido también dentro de esa política la sustitución de fármacos excluidos por otros de menos adecuados, más tóxicos o más caros dentro de los incluidos en los formularios o en la lista que conforma la Política Nacional de Medicamentos.
y también el aumento en el número de actos médicos y de ingresos hospitalarios. O sea, muchas veces se trata de solucionar un problema, pero se crea otro diferente. Y ha sido una de las situaciones que se ha visto fundamentalmente con estas políticas que tratan de reducir el costo de los medicamentos sin considerar otras variables. Los estudios de utilización de medicamentos también representan un instrumento valioso para realizar auditorías en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo en los centros de salud, donde puede servir como un elemento de control de calidad interno sobre las prescripciones y sobre las prácticas de prescripción del personal médico de esa institución. En el ámbito de las áreas de salud, lo que podemos decir como la salud comunitaria, también pudieran incluirse en los estándares de calidad para la provisión, la oferta de servicios que se presenta a esa población. Sin embargo, la validez externa de los usos de utilización de medicamentos es limitada porque generalmente no se pueden extrapolar sus resultados más allá del ámbito en el cual se genera el estudio, ya que las diferencias principalmente organizativas de los distintos sistemas de salud o idiosincráticas de los pacientes y formación de los profesionales, entre otros factores, pueden dificultar la aplicabilidad de los resultados en entornos diferentes. Es decir, cuando se cambia el entorno, los resultados pudieran no ser aplicables. Sin embargo, bueno, una consideración conjunta de múltiples diferencias en distintos entornos permitiría determinar hasta un punto digamos, aceptables, ¿no? Hasta qué punto son aceptables esos resultados y se pueden aplicar, digamos, a otro entorno que sea diferente. A pesar de ello, por supuesto, siempre es importante la publicación de los resultados de los estudios de utilización de medicamentos, ya que pueden proporcionar información importante a otros investigadores para desarrollar algunos tipos de programas y para el diseño de estudios que puedan evaluar las intervenciones que se han estado proponiendo. Los estudios de utilización de medicamentos han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud como aquellos que están dirigidos al mercadeo, la distribución, la prescripción y el uso de los medicamentos en la sociedad, con especial énfasis en las consecuencias médicas, sociales y económicas de su utilización. Fíjense ustedes entonces que los resultados que se obtienen por el uso de estos medicamentos, el impacto social que tiene el uso de esos medicamentos, es decir, cómo afecta a la sociedad, y además también desde el punto de vista económico, no solamente en lo microeconómico, es decir, cómo afecta a la persona, sino también cómo afecta a lo macroeconómico, desde el punto de vista de lo que son los presupuestos de salud. A primera vista, por supuesto, es una definición aparente, ser una definición muy amplia, pero debe tenerse en cuenta que existen otras disciplinas dentro de la farmacoepidemiología que ya la hemos descrito, como la farmacovigilancia, que se ocupa de las reacciones adversas, y los ensayos clínicos, que estudian las eficacias de los medicamentos y que empiezan entonces a delimitar el campo de aplicación de los estudios de utilización de medicamentos. Entonces, por ello, algunos autores como Brody y Conley propusieron en la literatura norteamericana una definición un poco más concreta, en la cual ellos señalan que los estudios de utilización de medicamentos incluyen los estudios, ¿verdad?, de prescripción, dispensación y consumo de medicamentos o ingesta de medicamentos. Esta definición, en conjunto con la de la Organización Mundial de la Salud, consideran de manera explícita o en forma tácita factores no farmacológicos como los sociodemográficos, es decir, la situación donde el medio donde se genera, donde se está produciendo ese estudio, conductuales o económicos como influyentes en la utilización de los medicamentos. Entonces, los estudios de utilización de medicamentos, por supuesto, tienen un carácter interdisciplinario, en el que se desarrolla, en el cual pueden desarrollar su actividad diferentes profesionales, con perfiles muy variados, como farmacólogos, farmacéuticos, estadísticos, economistas o sociólogos. Es decir, es un amplio campo también de aplicación para que puedan participar en él diferentes profesionales con formación diferenciada. Es decir, no es un campo exclusivamente del ámbito de la farmacia, sino que otros profesionales también, y es importante destacarlo esto porque muchas veces somos celosos con el ejercicio de la profesión, pero una visión, por ejemplo, desde un sociólogo o desde un economista, tienen una visión diferente de lo que es este insumo esencial para la salud, que enriquece, por supuesto, la práctica profesional farmacéutica.
Los primeros estudios de utilización de medicamentos que se realizaron fueron de tipo cuantitativo. Por supuesto, apenas se realizaron, se vio la necesidad de que había que estandarizar la metodología con objeto de hacer que los estudios fueran comparables entre sí, porque cada uno pues utilizaba una metodología, podríamos decir que casi que eh, a su criterio o a su lo que consideraba que era más importante destacar dentro de cada uno de los ensayos. Así los expertos, de esta manera, entonces los expertos del Drug Utilization Research Group o el grupo de utilización de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud adoptaron la clasificación ATC, Anatomical Therapeutic Chemical, por sus siglas en inglés, o Química Terapéutica Anatómica, y la DDD, que se conoce como la dosis diaria definida en los estudios de utilización de medicamentos. De esta manera, entonces, se asume una metodología para tratar de estandarizar y que se utilice como un trabajo metodológico estándar para todos los que van a realizar estudios de utilización de medicamentos. En cuanto a la medida de la prescripción, tanto para la cantidad de fármacos como para su calidad, los estudios de utilización de medicamentos utilizan indicadores de prescripción, ¿verdad? Evalúan entonces a través de estos indicadores cómo es la calidad y la cantidad en la prescripción de medicamentos. Son una serie de variables que describen y evalúan las prácticas de prescripción. De esta forma se puede detectar problemas en la utilización de los medicamentos. Tradicionalmente la literatura sobre los estudios de utilización de medicamentos ha distinguido entre indicadores cuantitativos, aquellos que miden la cantidad de medicamentos que se utilizan, e indicadores cualitativos, que son referentes entonces a la calidad, y esto se evalúa generalmente de acuerdo a estándares o a normas que se elaboran para ese fin. Como agregado debemos decir que los indicadores de prescripción deben ser medibles, presentar variabilidad interindividual, resultar relevantes desde el punto de vista de lo que es la salud pública y además deben ser consensuados para que todos puedan aceptar el indicador como tal. Los términos cuantitativo y cualitativo pueden dar lugar en español a confusión por sus acepciones estadísticas, por lo que se prefiere utilizar o es preferible no utilizar esta terminología. O sea, aquí lo que se está tratando de evaluar es la cantidad de medicamento y la calidad en la utilización del medicamento. Recuerden que cualitativo tiene que ver también con un tipo de estudio. Entonces, por eso es preferible no utilizar este tipo de términos en los estudios de utilización de medicamentos. Entonces, ¿cómo se clasifican este tipo de estudios o este tipo de indicadores? Hay indicadores cuantitativos, por ejemplo, de envases, que consideran la cantidad de prescripción, bien sea de los envases como tal, es decir, de los frascos, de las cajitas, etcétera. Recetas puede ser por asegurado, el número de recetas por persona si es a través del seguro, el número de prescripciones por facultativo, es decir, cada médico o cada prescriptor, cuántas recetas, por ejemplo, evalúa al mes o efectúa al mes, perdón, o la cantidad de fármaco de un principio activo prescrito. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, este mes cuánto se ha prescrito de acetaminofén. Indicadores cuantitativos de el gasto. Miden el costo de la prescripción. Entonces, el precio promedio de la receta, el gasto promedio por asegurado, el gasto promedio por prescripción o el gasto promedio por consulta. Es decir, estos son entonces los tipos de indicadores que se pueden utilizar o que son más comunes en los estudios de utilización de tipo cuantitativo, que miden la cantidad de los medicamentos. Según el grupo de investigación sobre la utilización de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, como ya habíamos comentado, desarrolló la clasificación ATC-TDD. La clasificación ATC está basada en la clasificación anatómica, terapéutica y química que habitualmente utiliza la industria farmacéutica en sus estudios de mercado, mientras que la dosis diaria definida corresponde a la dosis diaria en adultos cuando el principio activo es usado para su principal indicación. El propósito del sistema ATC, dosis diaria definida, es servir de herramienta para la investigación y el monitoreo de la utilización de los medicamentos en las poblaciones, a fin de mejorar la calidad del uso de medicamentos. Para ello entonces es necesario la presentación y comparación de estadísticas sobre el consumo de medicamentos a diferentes niveles,
tanto internacional, nacional, local, interinstitucional e institucional. Es decir, entonces esta termina siendo una herramienta fundamental para tratar de estandarizar, ¿verdad? Tratar de establecer patrones que pudieran hacer comparables los estudios de utilización de medicamentos. Entonces aquí lo que se hace, ya vamos a explicarlo más adelante, cómo se clasifican entonces los medicamentos y cómo se calculan las dosis diarias definidas para tratar de establecer comparaciones entre los diferentes estudios. Entonces así pudieran comparar, por ejemplo, dentro de una misma área geográfica, los estudios que se realizan en diferentes instituciones de salud o los estudios que se realizan, por ejemplo, dentro de un mismo país en diferentes estados o en diferentes situaciones. Entonces, uno de los objetivos principales del centro y el grupo de trabajo es mantener los códigos ATC y dosis diaria definida estables a lo largo del tiempo para permitir que se estudien las tendencias en el consumo de los medicamentos sin la complicación de los cambios frecuentes en este sistema. Es decir, tratan de establecer una metodología que sea lo más estable posible para poder hacer seguimiento en el tiempo. Porque si ella varía, pues entonces no podemos hacer, por ejemplo, un seguimiento temporal de la característica, porque a lo que varía el indicador, pues van a variar nuestros resultados. También existe una fuerte renuencia a realizar cambios en la clasificación o en la dosis diaria definida cuando dichos cambios se solicitan por razones que no están directamente asociadas o relacionadas con los estudios de consumo de medicamentos. Es decir, cuando la industria o algún interesado solicita a este grupo de trabajo que se cambie la clasificación o que se cambie una dosis diaria definida, si eso no está realmente asociado con los estudios de utilización de medicamentos, realmente pocas veces prospera este tipo de solicitudes. Por esta razón, entonces el sistema ATC de dosis diaria definida por sí solo no es adecuado para orientar decisiones sobre reembolso, precio, restitución terapéutica. Es decir, es un sistema única y exclusivamente diseñado para el estudio de utilización de medicamentos. En ningún caso pudiera utilizarse como un baremo, por ejemplo, para seguros o para el cobro de los medicamentos a nivel de las instituciones de salud. Entonces, es esencial que una herramienta que pretenda hacer seguimiento e investigación de la utilización de los medicamentos pueda cubrir la mayoría de los medicamentos disponibles en el mercado. Por ello, entonces, un objetivo importante de la utilización de los medicamentos es monitorear el uso racional o no de todos ellos, como un paso importante para mejorar la calidad en el uso de los mismos. Por tanto, la clasificación de una sustancia en el sistema ATC dosis diaria definida no es una recomendación de uso nuevamente y no implica ningún juicio sobre la eficacia o la eficiencia relativa de los medicamentos, en este caso de las drogas, ¿verdad? Porque estamos aquí, estaríamos hablando del principio activo como tal o del grupo de medicamentos o de drogas específicamente de los principios activos. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo entiendan. O sea, estas son clasificaciones que se hacen para los estudios de utilización de medicamentos, para que les faciliten los estudios de utilización de medicamentos. En ningún caso constituye una guía terapéutica, una recomendación de uso, una recomendación o una valoración de la eficacia del medicamento. Es simplemente una guía metodológica para facilitar la comparabilidad en la investigación cuando se habla de investigación en estudios de utilización de medicamentos. Entonces, estructura. ¿Cómo está estructurado este sistema ATC? Aquí las sustancias activas, ¿verdad? O digamos los principios activos como tales se clasifican en una jerarquía con 5 niveles diferentes, es decir, o 5 subniveles. El sistema entonces tiene 14 grupos anatómicos o farmacológicos principales o lo que son los niveles primarios o primeros niveles. Cada grupo principal ATC se divide en un segundo nivel, que puede ser un grupo farmacológico o un grupo terapéutico. Los niveles 3 y 4 son grupos químicos, farmacológicos o terapéuticos. Y el nivel 5 es la sustancia química como tal. Los niveles 2, 3 y 4 se utilizan a menudo para identificar subgrupos farmacológicos cuando se considera más apropiado que los subgrupos terapéuticos o químicos. La clasificación completa de la metformina ilustra la estructura del código siguiente. Espera que lo tenemos por acá. Entonces fíjense ustedes, aquí está el A10B,
A02. Entonces vamos a tratar de explicarlo aquí, en este caso para la metformina. Y así se clasifican todas las sustancias que están incluidas en esta clasificación ATC. La clasificación completa de la metformina, aquí como dice, entonces acá ilustra el siguiente código. A, de tracto alimentario y metabolismo. Es el primer nivel, es el grupo principal anatómico. Entonces es tracto alimentario y metabolismo. El segundo nivel es A10, ¿verdad? Es el 10. ¿Qué significa? Fármacos utilizados en diabetes. Es el segundo nivel, es lo que llamamos un subgrupo terapéutico. El tercer nivel sería el B, ¿verdad? Fíjense que vaya a 10B. Entonces son medicamentos para reducir la glucosa en sangre, excluyendo las insulinas. Es un tercer nivel o un subgrupo farmacológico. El otro grupo sería el A, que es biguanidas. Entonces aquí ya tiene al grupo químico. Fíjense que se refiere al subgrupo químico y es el cuarto nivel. Y el quinto nivel, 0,2, ¿verdad? Que es donde agrega el 0,2, es el nombre de, en este caso, la metformina. Es la sustancia química. Es donde se le da el nombre a este medicamento. Entonces, repito, la metformina, según la clasificación ATC, sería A10B A02. Entonces el INN, International No Proprietary Names, es lo que se conoce como el nombre común internacional, ¿verdad? O la denominación común internacional. Acá se prefieren las denominaciones comunes internacionales. Si no se asignan nombre INN, generalmente se eligen los que utilizan los adoptados en los Estados Unidos o también por el BAND, que es el nombre aprobado en Gran Bretaña. Un calificador biológico no es parte del el nombre común internacional y la introducción de de un nuevo calificador biológico no tiene ninguna implicación en el código ATC para un INN específico. De todas maneras, ustedes acá tienen el vínculo, ¿verdad? Sobre el cual está la explicación completa de todo, de cómo se efectúa esta clasificación y cómo se incluye en esta nomenclatura en los nombres de de las nuevas sustancias. Entonces la denominación común internacional, ¿verdad? Los criterios de inclusión y exclusión de los medicamentos, o digamos que cómo se incluyen en esta clasificación los medicamentos. El Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Oslo establece 9 entradas en la clasificación ATC a petición de los usuarios del sistema. Estos incluyen fabricantes, agencias reguladoras e investigadores. La cobertura del sistema no es exhaustiva. Una de las principales razones por la que una sustancia no está incluida es que no ha recibido ninguna solicitud. Entonces, mientras no exista la solicitud, este grupo no incluye ese medicamento o esa sustancia en la clasificación ATC. Las sustancias que cumplen uno de los siguientes criterios se incluyen normalmente en el sistema ATC. Nuevas entidades químicas o productos biológicos propuestos para la concesión de licencia. Normalmente una nueva entidad química no se incluye en el sistema ATC antes de que una solicitud de autorización de comercialización esté lista para su presentación en al menos un país. Es decir, hasta que un país no lo apruebe no se incluye en la clasificación ATC. Entidades químicas bien definidas existentes con una autorización de comercialización aprobada en uno o más países también. Es preferible establecer una denominación común internacional para esa sustancia. Como alternativa, ya dijimos, pues se pueden utilizar otros nombres oficiales, como por ejemplo el que se utiliza en los Estados Unidos de Norteamérica o el que se utiliza a nivel de Gran Bretaña. Productos medicinales a base de plantas que han sido evaluados y aprobados por las autoridades reguladoras sobre la base de sus expedientes que incluyen datos sobre eficacia, seguridad y calidad. Por ejemplo, un procedimiento de uso bien establecido de la Unión Europea. A ellos también se incluyen, ¿verdad? Estos son, digamos, los requisitos que deben cumplir para que se puedan incluir en la clasificación ATC. Otros medicamentos que se consideran caso por caso, por ejemplo, los medicamentos tradicionales complementarios, homeopáticos y a base de plantas no están incluidos en el sistema ATC. El uso terapéutico o la clase terapéutica. Los medicamentos se clasifican según el uso principal o según su uso terapéutico principal o de principio activo. Sin embargo, el sistema ATC no es estrictamente un sistema de clasificación terapéutica. En muchos grupos principales de ATC, ¿verdad? Los niveles 1, se han asignado otros subgrupos farmacológicos en los niveles 2 y 3 y 4, lo que permite incluir medicamentos con varios usos terapéuticos sin especificar la indicación principal. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de los betabloqueadores o de los bloqueadores de calcio, de los canales de calcio.
Se clasifican en el grupo farmacológico C08 como bloqueadores de los canales de calcio, lo que evita especificar si la indicación principal es la enfermedad coronaria o la hipertensión. Sin embargo, la subdivisión en el mecanismo de acción será a menudo mucho más amplia, por ejemplo como antidepresivos, ya que una clasificación demasiado detallada según el modo de acción terminaría resultando en una sustancia por su grupo que se evitaría en la medida de lo posible. O sea, habría demasiado extensiva la clasificación y realmente la haría inviable, porque lo que se quiere es que cada clasificación termine abarcando la mayor cantidad de medicamentos posible. Algunos grupos ATC se subdividen en grupos químicos y farmacológicos. Por ejemplo, el ATC J05A son antivirales de acción directa. Entonces, en este caso se da preferencia al establecimiento de un nuevo grupo o un cuarto nivel farmacológico en lugar de un subgrupo químico. Otra de las clasificaciones, por supuesto, muchos medicamentos se utilizan y aprueban para 2 o más indicaciones, mientras que normalmente solo se asigna un código ATC. Además, los códigos ATC a menudo se asignan según el mecanismo de acción en lugar de la terapia. Por lo tanto, el grupo ATC puede incluir medicamentos con muchas indicaciones diferentes y los medicamentos con un uso terapéutico similar pueden clasificarse en grupos diferentes. Entonces, esto es como que no son inconsistencias realmente de la clasificación, sino es la justificación de por qué. Porque realmente lo que se está buscando es una metodología que sea uniforme para tratar de, repito, evaluar estudios de utilización de medicamentos y hacerlos comparables. Un solo código ATC para cada vía de administración. También las sustancias medicinales se clasifican de acuerdo con el principal uso terapéutico o clase farmacológica, según el principio básico de un solo código ATC para cada vía de administración. Por ejemplo, formulaciones orales con ingredientes y concentraciones similares tendrán el mismo código ATC. Este es un principio importante para la clasificación, ya que permite la agregación de datos en el monitoreo y la investigación de la utilización de medicamentos sin contar un producto farmacéutico más de una vez. Este principio es estrictamente manejado por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para que los usuarios en diferentes países puedan clasificar un producto farmacéutico definiendo por ingredientes activos, vía de administración y concentración siempre de la misma manera. Un producto farmacéutico puede ser aprobado para 2 o más indicaciones, igualmente importante. El principal uso terapéutico puede diferir de un país a otro. Esto a menudo da como resultado varias alternativas de clasificación. En este caso, estos medicamentos solo reciben un código y la indicación principal se decide sobre la base de la información disponible. Los problemas se discuten con el Grupo de Trabajo Internacional de la OMS para tratar de estandarizar esa metodología de las estadísticas de medicamentos, donde al final se decide cuál va a ser la clasificación definitiva. Más de un código ATC para una sustancia medicinal. Una sustancia medicinal puede recibir más de un código ATC si está disponible en 2 o más concentraciones o vías de administración con usos claramente diferentes. Por ejemplo, el finasteride está disponible en 2 puntos fuertes diferentes, una tableta de concentración baja para el tratamiento de la calvicie de patrón masculino, y en ese caso se clasifica como D11AX, otros productos dermatológicos, y una tableta de concentración alta utilizada en el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna, y se clasifica como G04C, medicamentos de utilización para la hipertrofia prostática benigna. Entonces fíjense ustedes ahí como un mismo medicamento, un mismo principio activo, el finasteride, a dosis diferentes o a concentraciones diferentes, recibe una clasificación ATC diferente también. El caso de formas de administración diferentes, la prednisolona en productos de uso de un solo ingrediente reciben varios códigos ATC debido a diferentes usos terapéuticos de diferentes formulaciones. Fíjense que pueden tener la clasificación A07, AE01, agentes antiinflamatorios intestinales, se utiliza como enemas y espuma. C05AA04, antihemorroidales para uso tópico, supositorio. D07AA03, preparados dermatológicos, cremas, ungüentos y lociones. H02AB06, corticosteroides para uso sistémico, tabletas e inyecciones. R01A02, descongestionante. S01, oftalmológico. S02, otológico. Entonces ven ustedes como un mismo grupo farmacológico puede recibir, principio activo puede recibir diferentes clasificaciones ATC
en función de la utilidad del mismo. Entonces, más allá de tratar de establecer diferencias aquí en esta clasificación y volvernos expertos en cómo se define esta clasificación, lo importante es que ustedes tengan los criterios necesarios para utilizar la clasificación de manera adecuada en la medida en que se van a realizar estudios de utilización de medicamentos. Por su parte, la dosis diaria definida es la dosis de mantenimiento promedio supuesta por día para un medicamento utilizado para su indicación principal en adultos. Es una unidad de medida y no refleja necesariamente la dosis recomendada o recetada. La dosis terapéutica para pacientes individuales y grupos de pacientes a menudo difiere de la dosis diaria definida, ya que se basa en las características individuales como la edad, el peso, las diferencias étnicas, el tipo y la gravedad de enfermedad, así como algunas otras consideraciones de tipo farmacocinético. Entonces, igual, nuevamente, esto es una herramienta utilizada única y exclusivamente para proveernos de un indicador que nos permita establecer diferencias entre los estudios y poder hacer comparaciones entre los mismos. Solo se asigna una dosis diaria definida por código ATC y vía de administración, por ejemplo, para la formulación oral. La dosis diaria definida es casi siempre un compromiso basado en una revisión de la información disponible, incluidas las dosis de utilización en varios países cuando esta información está disponible. Entonces, la dosis diaria para productos combinados. Si un tratamiento para un paciente incluye, por ejemplo, dos productos de un solo ingrediente, entonces el consumo se medirá contando la dosis diaria definida de cada producto del mismo ingrediente por separado. Si un tratamiento incluye un producto combinado que contiene dos ingredientes activos, entonces el consumo calculado medido en dosis diarias definidas, normalmente será menor, ya que se contará el dosis diaria definida para la combinación de ambos principios activos. Fíjense ustedes este primer ejemplo. Tratamiento con dos productos, cada uno con un principio activo. Un producto A, comprimido que contiene 20 miligramos de sustancia X, dosis diaria definida 20 miligramos. Y producto B, comprimido que contiene 25 miligramos de sustancia Y, cuya dosis diaria definida es 25 miligramos. El esquema de dosificación es de un comprimido de A más un comprimido de B por separado. Entonces, cómo se computa o cómo se calcula aquí la dosis diaria definida? Una más una, ¿verdad? Son dos dosis diarias definidas, porque estamos administrando una tableta de A y una tableta de B. En este segundo ejemplo, vean que es un tratamiento con un producto combinado que contiene dos principios activos. Es un solo producto con los dos principios activos combinados. Entonces, un producto C, que es comprimido, que contienen 20 miligramos de sustancia X y 12,5 miligramos de la sustancia Y. La dosis diaria definida de los productos combinados se asigna como una unidad, es decir, un comprimido. Entonces, el esquema de dosificación de un comprimido de C al día se calcula como una dosis diaria definida, porque él ya viene, esa dosis diaria definida los contiene a los dos, aunque será equivalente a 1,5 dosis diarias definidas si los principios activos fueran individuales. Se ve acá la diferencia. Entonces, la dosis diaria definida aquí es una sola, aunque si se administraran ellos por separado serían de 1,5. Esa es la diferencia en el cálculo o cómo se calcula o cómo se toma en cuenta la dosis diaria definida en este caso particular. Entonces fíjense ustedes que el objetivo principal del sistema de clasificación ATC, dosis diaria definida, es servir de herramienta para presentar estadísticas de utilización de medicamentos a objeto de mejorar el uso de los mismos. Esto no se les puede olvidar, esto no es un sistema de clasificación, esto es única y exclusivamente para una herramienta que me permita obtener datos estadísticos para tratar de proponer soluciones al uso de los medicamentos. Este es el propósito por el cual se ha desarrollado este sistema y con este propósito en mente es que se toman todas las decisiones sobre la clasificación ATC. Entonces la dosis diaria definida por 1000 habitantes por día. ¿Cuáles son los indicadores que se utilizan acá? Entonces dosis diaria definida por 1000 habitantes por día. Los datos de venta o recetas presentados en dosis diaria definida por 1000 habitantes por día pueden proporcionar una estimación aproximada de la proporción de la población de estudio tratada diariamente con un fármaco o grupo de fármacos en particular. La cifra de 10 dosis diaria definida por 1000 habitantes por día
se puede interpretar de la siguiente manera. Un grupo representativo de 1000 habitantes se consumen en promedio 10 dosis diarias definidas de el medicamento X en un día cualquiera del año analizado. Alternativamente, ¿verdad? O de forma alternativa, esto se puede expresar como 10 de cada 1000. El 1% de la población recibe este medicamento cada día en ese año. Esta estimación es más útil para fármacos de uso crónico y cuando existe una buena concordancia entre la dosis diaria prescrita y la dosis diaria definida. Otro indicador es la dosis diaria por 100 días cama. La dosis diaria por 100 días cama podrá aplicarse cuando se considere el consumo de medicamentos por parte de los pacientes hospitalizados. La definición de un día cama puede diferir entre hospitales o países. Una definición común es que un día cama es un día durante el cual una persona está confinada a una cama y en el que el paciente pasa la noche en el hospital. Los casos diarios, pacientes admitidos por un procedimiento médico o cirugía por la mañana y dado de alta por las noches, a veces se incluyen como un día de cama y otras veces no se incluyen. Siempre se debe elegir la misma definición de día de cama al realizar los estudios comparativos. La cifra de 70 dosis diarias definida por 100 días cama de hipnóticos, por ejemplo, un resultado, proporciona una estimación de la intensidad terapéutica y estima que el 70% de los pacientes hospitalizados reciben una dosis diaria definida de un hipnótico todos los días. Otro indicador es dosis diaria definida por paciente. Este indicador se calcula a menudo en las bases de datos farmacoepidemiológicas y expresa la intensidad del tratamiento por exposición total según un periodo de estudio definido. Si la dosis real utilizada es equivalente a la dosis diaria definida, la dosis diaria paciente también expresaría el número de días de tratamiento en un periodo específico. Y otro de los indicadores que se utilizan es dosis diaria definida por habitante por año. Este indicador se considera muy útil por lo general porque representa cifras de antiinfecciosos u otros medicamentos normalmente utilizados por periodos cortos, es decir, medicamentos de tipo agudo. Da una estimación o produce una estimación del número de días durante los cuales cada habitante es, en promedio, tratado anualmente. Por ejemplo, 5 dosis diarias definidas por habitante por año indican que el consumo es equivalente al tratamiento de cada habitante en un curso de 5 días durante un año determinado. De manera alterna, si se conoce el periodo de tratamiento estándar, el número total de dosis diarias definidas se puede calcular como el número de ciclos de tratamiento y el número de ciclos de tratamiento se puede relacionar con la población total. Acá tenemos, por ejemplo, la fórmula que se utiliza para calcular la dosis diaria definida por 1000 habitantes por día. Entonces aquí tenemos que se conoce como DHD. Entonces el primero que tenemos acá sería el número de envases que se multiplica por el número de la especialidad farmacéutica, el número de formas farmacéuticas por envase, por el contenido en principio activo o forma farmacéutica. Esto que está acá sería el contenido en principio activo por forma farmacéutica por 1000 habitantes, ¿verdad? Entre la dosis diaria definida, que sería el número que nos proporciona la clasificación, por el número de habitantes por 365 días, que es el número de habitantes sería la población en la cual estamos haciendo el estudio y los 365 días que sería el año, ¿verdad? En este caso. Veamos este ejemplo. Se supone que en una región X durante un año se vendieron 200.000 envases de 10 miligramos, de 10 comprimidos de 10 miligramos de diazepam, más 95.000 envases de 20 comprimidos de 5 miligramos. La población de esa área estudiada es de 875.000 habitantes y la dosis diaria definida del diazepam es de 10 miligramos. Entonces nos piden calcular la dosis diaria definida, ¿verdad? Por 1000 habitantes por día. En ese caso entonces aplicamos la fórmula 200.000 envases por 10 comprimidos que tiene cada envase por 10 miligramos que tiene, que es la concentración, más 95.000 envases por los 20 comprimidos que traen esos envases por los 5 miligramos que trae esos envases. Esto sumado, una vez resuelto estas operaciones, entre 10, que es la dosis diaria definida, que multiplica la población, que son 875.000 habitantes, por los 365 días del año. Esto al final nos da que una dosis diaria definida por 1000 habitantes día es de 9,23. Este resultado entonces indica o significa que 9,23 personas de cada 1000 fueron tratadas con la dosis diaria definida de diazepam. O también se puede interpretar como que cada 1000 habitantes emplean 9,23 dosis diarias definidas del tratamiento al día.
Aquí se presenta la fórmula para el cálculo del el número de dosis diarias definidas por 100 estancias día o camas día que tenemos en este caso. Entonces aquí sería la cantidad de medicamento consumido en el periodo fijado entre la dosis diaria definida por el número de estancias día anuales por 100. El concepto de estancia día o cama día se refiere al número de estancias, ¿verdad? O de hospitalizaciones causadas por un paciente por una cama un día, considerándose el número de estancias días anuales como la suma de los días que ha permanecido hospitalizado cada paciente en el hospital. Fíjense ustedes entonces acá, dosis diaria definida, si se considera que la dosis diaria definida de un antibiótico a nivel hospitalario es de 3 gramos y en un hospital de 465.735 estancias día, en un año se ha consumido 6.500 cápsulas de 250 miligramos, ¿cuál será el número de estancias día por 100 estancias día? Entonces aquí, ¿verdad? Dividimos entonces, hacemos la conversión de 250 miligramos a gramos. ¿Por qué? Porque la dosis diaria definida de ese antibiótico está expresada en gramos. Por 6.500 que son las cápsulas que se consumieron, entre 3 gramos que es la dosis diaria definida, por los 465.735 que son las estancias día, por 100. Entonces nos da que es 0,116. Esto significa que por cada 100 estancias día causadas en el hospital, en ese año se han consumido 0,116 dosis de 3 gramos del antibiótico X. Bien, pasando ahora a evaluar la calidad de la prescripción. Se entiende esta como el conjunto de eficacia, seguridad y adecuación a la patología. Es necesario, por un lado, conocer la indicación para la que fue prescrito el medicamento y además conocer que existe un consenso sobre cuál o cuáles son los tratamientos y las pautas de referencia, es decir, cuáles son las guías terapéuticas para esa indicación. En este caso, por supuesto, estas pautas deben estar recogidas en una guía o en un protocolo o en algún algoritmo y a partir de ello es que se pueden elaborar esos indicadores, como por ejemplo la proporción de tratamientos que se adecúan a esas pautas de referencia. Es decir, si en el hospital o en el establecimiento de salud hay una guía particular, esa guía, las indicaciones deberían adherirse lo más posible a esa guía. No obstante, también se debe tener en cuenta que estos indicadores son únicamente indicadores de la calidad de los medicamentos prescritos y nunca de la calidad de la prescripción, ya que no se considera en la indicación. El indicador más sencillo para medir calidad es la proporción de fármacos monocomponentes, es decir, cuánta proporción de medicamentos de un solo principio activo son prescritos por consulta. Este indicador asume que los medicamentos multicomponentes son de baja calidad y que los de monocomponentes son de muchísima mejor calidad. Es una generalización desde todo punto de vista incorrecta de que los componentes de un medicamento, para los componentes de un medicamento. Sin embargo, es la medida o digamos que es la forma que se utiliza generalmente. Otro de los indicadores que se utiliza consiste en valorar la proporción de medicamentos que se encuentran incluidos en las listas restringidas de los mismos, en las que únicamente se recogen medicamentos de eficacia probada. Por ejemplo, la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que es una lista restringida, o las listas restringidas de hospitales o de los servicios, o las listas que elaboran el Sistema Público Nacional de Salud, por ejemplo. Entonces, otra posible clasificación cualitativa de los medicamentos según su valor terapéutico potencial es lo que se conoce como medicamentos de valor intrínseco elevado, que son productos cuya eficacia no ha sido demostrada en ensayos controlados, pero cuyo uso está justificado en indicaciones definidas debido a que poseen efectos inmediatos y obvios, por ejemplo la insulina, la vitamina B12, así como otros productos cuya eficacia ha sido demostrada en ensayos clínicos controlados. Un valor intrínseco relativo son especialidades que son irracionales desde un punto de vista farmacoterapéutico, porque además de un principio activo de valor potencialmente elevado, contienen uno o más principios activos con una eficacia terapéutica dudosa. Valor intrínseco dudoso. Medicamentos cuya eficacia no ha sido demostrada de manera convincente en ensayos clínicos controlados para los que se han descrito efectos indeseables graves o frecuentes. Y valor intrínseco nulo. Especialidades farmacéuticas que, debido a su composición, presentan una relación riesgo-beneficio claramente desfavorable en todas las circunstancias. Sin embargo, el valor intrínseco, aparte de la ausencia de valoración de la indicación, presenta dos limitaciones importantes.
No todas las especialidades de valor intrínseco elevado son de primera elección, por ejemplo, en atención primaria. Y segundo, que la ausencia de un catálogo publicado que clasifique los medicamentos según su valor intrínseco al estilo de la dosis diaria definida, eh, lo cual, en virtud del alto número de especialidades y principios activos presentes generalmente en todos los mercados, hace prácticamente muy poco viable para grupos de trabajo independientes y reducible la elaboración de este catálogo. Y en supuesto de que fuera posible, por supuesto que es una clasificación de una especialidad en una categoría de valor intrínseco, siempre tendría, digamos que mediatizada por la subjetividad del investigador. O sea, esta es una clasificación que, aunque se encuentra descrita en la literatura, es realmente poco útil. Sin embargo, se la quisimos traer para que ustedes sepan que también existe este tipo de clasificación. Existe una aproximación a este indicador de calidad que se basa en la aplicación del mismo concepto a grupos o subgrupos terapéuticos. Se clasifica a los grupos terapéuticos en grupos de utilidad terapéutica baja, que son aquellos en los que la mayoría de las especialidades no tienen una eficacia terapéutica demostrada, y en grupos de utilidad terapéutica alta en los que existe una favorable relación beneficio, riesgo, costo. La principal limitación de este indicador también radica en que la clasificación o al clasificar las especialidades por grupos o subgrupos terapéuticos se producen inevitablemente malas clasificaciones. Y medida de la prescripción, indicaciones de costo-eficacia. Los indicadores de costo-eficacia intentan medir la optimización de recursos en la elección de los fármacos por parte del prescriptor. La prescripción de genéricos con precios en general notablemente menores que los medicamentos de marca es uno de los indicadores de costo-eficacia más citado en la bibliografía. Otro indicador propuesto ha sido la prescripción de especialidades inyectables, ya que éstas llevan asociado un gasto adicional frente a la prescripción de otra forma farmacéutica, además de suponer para el paciente un esfuerzo mayor en el seguimiento de la pauta posológica. Por último, otro indicador que es importante puede ser la prescripción de la especialidad más económica entre un grupo de fármacos de idéntica composición o igual composición farmacéutica, ya que parece razonable que a iguales consideraciones farmacológicas se prescribe el medicamento más económico. Este indicador se puede expresar como un porcentaje de ahorro por unidad de estudio, por facultativo, por centro de salud, etc. Podría también generar la prescripción de las especialidades más económicas. En los últimos años, algunos investigadores como Yor o Castan las han utilizado en estudios de minimización de costos, encontrando significativas reducciones potenciales en los gastos de utilización de medicamentos. Entonces, ya para ir concluyendo, pues lo que trajimos aquí fue una clasificación o diversos indicadores que pueden ser utilizados para los estudios de utilización de medicamentos, sobre todo para favorecer la realización de este tipo de estudios. Por supuesto, esta presentación no limita pues el hecho de que es necesario estudiar, pues se han tocado tópicos aquí que requieren de cierta comprensión. Por ello entonces los invito a que revisen la literatura que está disponible, la literatura recomendada para este tema, para que puedan profundizar en estos tópicos específicamente. Y de igual forma, bueno, seguimos disponibles para cualquier duda por los canales regulares que ya conocemos. Buen día.